Permítame un segundo, tengo problemas con esta cuestión. No se preocupe. Me dieron dos fórmulas de ingresar y no me funcionan las dos. Bueno, vean, estos temas que vamos a ver el día de hoy están en el material que se les envió. Entonces no es cuestión de que es como quisiéramos inventar el agua azucarada, no. En los temas que están acá en el escritorio, en la pantalla, es el mismo tema o cuestiones que varían una que otra cosita en el material que se envió. Bueno, ¿cuál es el derecho a la autonomía? Partamos del concepto autonomía cuando lo miramos desde el punto de vista, diríamos, doctrinario, científico, filosófico. La autonomía es cuando una institución se maneja por sí sola. La autonomía, dice, de la Universidad de San Carlos. Se regula la autonomía por las cuestiones que se han logrado en el mismo desarrollo del devenir y lo que ha pasado en la Universidad de San Carlos. La autonomía, por ejemplo, de la defensa pública penal. La autonomía del Ministerio Público. Pero si lo miramos desde un punto de vista técnico, administrativo, no es autonomía, es una semiautonomía o no total, no que parcial. Se habla de autonomía cuando alguien se ejerce por sí solo. Sin embargo, cuando hablamos de una autonomía, pero es por cuestiones de interpretación en donde se quiere fundamentar el porqué de la autonomía. Puede ser autónomo porque sí cada determinada actividad, pero si el Estado le proporciona dinero a la universidad para que pueda funcionar, entonces ahí no hay autonomía. Pero lo que sucede es, se hace un análisis interpretativo de toda la historia que ha sucedido en el transcurso de la fundación de la Universidad de San Carlos. Lo mismo la autonomía del Banco de Guatemala. Entonces, podríamos mirarlo de un punto de vista que es muy discutible, pero nosotros tenemos que respetar. En virtud de la autonomía de la universidad, el ejército no puede ingresar por los valores y por los principios de los cuales se caracteriza nuestra universidad. Pero aquí estamos hablando de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuál es su autonomía política y económica? La autonomía política es que ahora ellos son autónomos en el sentido de que ellos pueden participar políticamente, tanto elegir como ser electos. Políticamente hablando, eligen a sus cuerpos ancestrales. Ellos eligen a sus alcaldes, eligen a sus concejales. Y una autonomía económica. Es que ellos no pueden funcionar sin el Estado, porque ellos forman parte también del Estado.
pero ellos andan en busca de también de una autonomía económica. Y ellos lo que quieren es que sí, se van a realizar trabajos de explotación minera, si se van a realizar trabajos de explotaciones de oro, de plata, níquel, ellos quieren que el suelo y el subsuelo, por encontrarse en esa jurisdicción, les corresponde a ellos, por lo menos la mayor parte de lo que se ha encontrado. Y no con dádivas, que una escuelita, que un centro de salud, que ni los construyen con los ofrecimientos que se dan. Al Estado son cosas mínimas que estas empresas pagan un tanto por ciento. En ese orden, entonces, nosotros vamos a principiar a hacer un análisis del texto. Los indígenas guatemaltecos fueron conquistados, sometidos y fueron despojados. Eso ya lo vimos. Vimos la asimilación. Asimilaron parte de la cultura española, incluyendo aspectos religiosos. Venía en el examen, ¿cuál es la religión oficial en Guatemala? Muchos pusieron que la católica, otros pusieron que la cristiana. Solo faltaba que pusieran que era la musulmana. Y el día del examen se les pregunta o se les va a preguntar cuál es el libro sagrado de los mayas. No me van a decir que es el Corán. No me vayan a decir que es la Biblia. Entonces, ¿cuál es la religión oficial en Guatemala? No hay. Es una religión laica, seglar. Los laicos son aquellos que llegan a participar en las misas, entregándole la hostia, colaborando con los curas. Entonces, no hay religión oficial en Guatemala. Muchos pusieron católica, pero no. Hay libre albedrío de poder ejercer la religión. Bueno, ellos han mantenido en parte su idioma, estos grupos étnicos, sus costumbres, sus tradiciones, trajes, su cosmovisión y su espiritualidad, el aspecto cósmico, entre otras. En los momentos actuales, fíjense bien, su situación ya no es de pobreza, ya no es de marginación y carente de los recursos necesarios para lograr una subsistencia decorosa, la cual no les permitía el acceso al desarrollo en todo sentido, por lo que han mantenido una lucha por subsistir y hoy proclaman sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales que les fueron arrebatados y, por supuesto, obtener su autonomía para tomar sus propias decisiones sobre sus propios asuntos. Bueno, aquí ya vamos a desligar el aspecto eminentemente autónomo. Ellos buscan una autonomía para poder ejercer su derecho consuetudinario. Ellos buscan una autonomía para poder ejercer sobre sus aspectos eminentemente administrativos. Una autonomía política. Entonces aquí se está individualizando sobre los aspectos que buscan esa autonomía. Desde luego para tomar sus propias decisiones sobre sus propios asuntos. Es necesario analizar en qué sentido se reclama la misma y qué clase de autonomía reclaman, lo que yo les estoy mencionando. Al respecto, Héctor Díaz Polanco, ¿cómo define la autonomía? Como un régimen especial que configura un gobierno propio, o sea, un autogobierno, que ellos mismos están autogobernándose.
para ciertas comunidades integrantes, las cuales escogen así autoridad, que son parte de la colectividad, ejerciendo competencias legalmente atribuidas y tienen facultades mínimas para legislar cerca de su vida interna y para la administración de sus asuntos. Bueno, ya con esa definición de autonomía, puede interpretarse que lo que se pretende es que dentro del propio Estado guatemalteco se le otorgue a las comunidades indígenas de cierta autonomía para la administración de sus asuntos internos propios de la comunidad, derivando esta en dos tipos de autonomía, la política y la económica. ¿Cuál es la autonomía política? Bueno, su participación política, ya sea en el nombramiento de sus jefes ancestrales o bien en la participación política de sus alcaldes, de sus concejales. La participación política también de abrir los espacios políticos para la participación de las mujeres. Constituye entonces la autonomía política una descentralización. Se descentraliza del poder central. Los pueblos indígenas guatemaltecos, mediante su autonomía política, pretenden gobernarse con sus propias leyes, autoridades y así obtener una participación directa en la actividad política, económica y cultural del país y tener su propio gobierno, una autonomía que de cierta manera se ha ejercido, ya que es evidente que las comunidades indígenas han resuelto sus controversias internas en la práctica de su derecho consuetudinario o indígena, el cual ha sido aplicado por sus autoridades ancestrales. Ahora bien, entrémosle a lo que es la autonomía económica, lo que yo les mencionaba. Pretende ejercer control de los recursos naturales del suelo y del subsuelo, que se encuentran en sus territorios, o sea, la propia comunidad la que decida sobre la forma de explotación de dichos recursos para que el producto obtenido esté al servicio de la comunidad. Tener participación en los programas que tengan relación con sus recursos y sus vidas. Aquí me anotan acuerdos sobre identidad de los derechos de los pueblos indígenas. Porque esta pregunta viene, es decir, pues viene aspectos de que habla este acuerdo. Sí, por ejemplo, se les dice, se reconoce la proyección que ha tenido y sigue teniendo la comunidad maya y las demás comunidades indígenas en lo político, económico, social, cultural y espiritual. ¿A qué institución nos estamos refiriendo? Al convenio 169, a la Organización de las Naciones Unidas, al Pacto de San José, o nos estamos refiriendo al Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. Es ahí en donde el estudiante ha leído y ha identificado cada una de estas instituciones. El examen es sencillísimo, falso, verdadero o de subrayar. Ahí sí que el que leyó 15 minutos y contesta el examen de 15 preguntas. Entonces, este acuerdo dice, bueno, ya le leí lo que dice este acuerdo, no perdamos tiempo. De estos compromisos se promulgó en el Congreso de la República el decreto número 12/2002. Yo debiera solamente darle los artículos para que ustedes lo lean. Se refiere al Código Municipal. Anoten ahí, artículo 8, inciso C, del Código Municipal. Dice, establece como elemento básico del municipio la autoridad ejercida en la representación de sus habitantes por el Consejo Municipal.
Artículo 25. Se reconoce la participación de sus autoridades en la solución de conflictos de límites jurisdiccionales entre las comunidades. Puede venir la pregunta de conformidad con las instituciones que hemos estudiado, ¿cuál considera usted que es la correcta? Si estamos hablando que se reconoce la participación de las autoridades de los pueblos indígenas, que estamos hablando de la solución de los conflictos y de límites jurisdiccionales entre sus comunidades. Aquí no estamos hablando del convenio 169. Aquí no estamos hablando del Pacto de San José. Aquí no estamos refiriéndonos a trata de personas sin ningún tipo de leyes. Estamos refiriéndonos al código municipal, que es el que tienen que subrayar o ponerle una X, que no sé qué es lo que se les va a pedir. Artículo 55, se reconocen las alcaldías indígenas. Sí, se reconocen constitucionalmente, principalmente en el convenio, en el decreto 12/2002, que es el código municipal. Artículo 65, se reconoce la consulta a las autoridades indígenas cuando el asunto afecte sus derechos e intereses, principalmente en asuntos administrativos o cuando se trate de explotaciones mineras. Ah, pero ustedes tienen que leer bien la pregunta, porque si os les pongo, les anoto, es una institución de carácter nacional que regula, que se debe de regular todas las explotaciones mineras o todos los asuntos administrativos o todo lo que compete a los derechos de los pueblos indígenas cuando afecte sus intereses. Pero si yo les estoy hablando de una institución nacional, les estoy hablando del Código Municipal. Pero si yo me refiero a la institución de carácter internacional, me estoy refiriendo específicamente al convenio 169. Sencillo. Pero para ello tienen que, por ejemplo, haber leído los artículos. Bueno, entramos a lo que es la medicina y farmacología tradicional. Hay tenemos una regulación legal que permite en los centros naturistas la venta, la formación, la creación de tantas medicinas tradicionales, de los cuales han venido desarrollándose desde la época de la colonia. La medicina y la farmacología, que para el dolor de cabeza, dolor de para el catarro, etcétera. Y aún desde la época precolombina, desde la época prehispánica, pues, siguen tratándose, siguen todavía con estos tratamientos. Esta medicina, la farmacología, ¿por qué la tenemos en la esquina de nuestras casas, en las tiendas? Ustedes van a encontrar ahí todo tipo de plantas para el dolor de cabeza, para la presión, para la próstata, para cuestiones relacionadas con el estómago, etcétera. Entonces, en Guatemala se reconoce la medicina maya como una fuente importante de recursos y prácticas locales para el tratamiento integral de diversas enfermedades, las cuales son reconocidas y bien aceptadas por la población en general. Todo esto está en el documento que se les envió. La medicina maya se practica en cada región de una forma particular. Sin embargo, a pesar de las diferencias que pueden presentarse, comparten aspectos que en cierto modo hacen similares estas prácticas, como el origen de las enfermedades, las causas y su tratamiento. Ah, existe una regulación legal. Aquí tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala.
No viene al caso, pero ya que tenemos la constitución política, se les pregunta, ¿usted en dónde ubica la constitución política de Guatemala? ¿Esta es de izquierda o es de derecha? Yo diría que es una constitución ecléctica porque tiene de izquierda y porque tiene de derecha. ¿Y por qué de izquierda? Porque dice que todos los guatemaltecos tenemos los mismos derechos y somos iguales en todas las condiciones. Y que el bien colectivo prevalece sobre el particular. Ah, ese es un principio socialista, es un principio de izquierda. Pero si decimos que la propiedad privada es un derecho inherente de la persona humana en Guatemala, mi sombrero, ahí estamos hablando de un sistema de derecha, porque la propiedad privada no se le está dando a la colectividad. Entonces, ¿cómo ubicamos a la Constitución? En medio, una Constitución ecléctica. Maneja las dos cosas. Creo que nuestra Constitución es bastante, muy completa, bastante, muy filosófica. El artículo 93-94 dice que la salud es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. Socialista. Que el Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. De izquierda. Que la salud es un bien público y que todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. La Corte de Constitucionalidad, en lo que explica, socialista. Ahora, el convenio 169, ¿cómo lo relacionamos con el artículo 25? Pero este artículo 25 está relacionado con lo que es, se reconoce la participación de esas autoridades en la solución de conflictos de límites jurisdiccionales entre las comunidades. Ahora aquí, miremos aquí el artículo 25. Dice, el artículo 25 constitucional, permítame, voy a jalar la constitución, lo tengo, aquí está. Tengo todo a la mano, vamos a ver qué dice. Tenemos el artículo 41, 39, 28, 25. Este artículo, vamos a ver, vamos a ver, convenio 169 de la OIT, artículo 25, se refiere a lo que es la salud. Bueno, los gobiernos, aquí estamos en el artículo 25 del convenio 169. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados y proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo posible la salud física y mental. Bueno, fíjense pues, aquí tenemos otra institución, anótenla, Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la desigualdad cultural. Conferencia General en París 2001, proyecto de Declaración de las Naciones sobre los Derechos Humanos, artículo 24. Los pueblos indígenas tienen derechos a sus propias medicinas y prácticas de salud tradicionales, incluido el derecho a la protección de plantas, animales y minerales de interés vital desde el punto de vista médico.
¿A qué institución nos estamos refiriendo? ¿A la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Al Convenio 169? ¿A la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿A la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas? Precisamente por ello, anoten los artículos y léanlos. Léanlos porque pueden venir en el examen, porque el último examen prácticamente se refiere a la mayor parte de las instituciones que regulan el programa de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tendrán derecho al reconocimiento legal y a la protección de su medicina tradicional, tratamiento farmacológico y prácticas y promoción de salud, incluyendo las de prevención y rehabilitación. Imagínense ustedes que aquí hay un reconocimiento legal con respecto a su medicina. Y la constitución política habla desde el punto de vista muy generalizado. Existe reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Por eso es que ellos ya no participaron en el pluralismo político, porque ya estaban inmersos en esa participación. Pero ellos buscaban que se les reconociera. En el trabajo que se desenvió, en un trabajo de investigación que realicé ahí en la facultad, llegó el documento en donde se habla del monismo jurídico y se habla del pluralismo jurídico. Yo creo que hablan otras cuestiones, el porqué de los grupos étnicos se retiran de la participación del pluralismo jurídico. Entonces, la medicina tradicional es de origen prehispánico y se considera como el conjunto de conocimientos, recursos, prácticas naturales y sobrenaturales que alivian los problemas físicos, mentales y espirituales de las personas. Ahora bien, a la llegada de los españoles, los indígenas se contagiaron de enfermedades nuevas que ellos no conocían. Venían hasta con enfermedades venéreas los españoles y venían contagiados y venían enfermos. No se discute que también los indígenas se enfermaban y se morían, pero conocieron varias enfermedades de los que ellos no conocían. Tifoidea, paludismo y muchas cosas de esas. Lo que provocó que miles de ellos murieran, padeciendo de grandes epidemias, lo que los obligó a utilizar con mayor intensidad su herencia médica con respecto a la salud. Esta práctica medicinal ha permitido que el indígena logre su supervivencia sin tener acceso a la medicina moderna. ¿Por qué? Porque ellos tienen fe y tienen confianza en las plantas. Y además, ellos no tienen la capacidad económica, o anteriormente, hoy tienen mucha plata, para ir a una farmacia a comprar medicamentos que para un dolor de muelas, un resfriadito, 100, 200, 300 quetzales, mientras ellos hacen su tecito y ya están curados. Bueno, no tienen acceso a la medicina moderna debido a que no tienen la posibilidad a los servicios mínimos en ese aspecto, pese a que jurídicamente están protegidos por el Estado. No ha tenido la capacidad de proporcionar en un 100% esa cobertura en el interior del país. En la actualidad la medicina clínica es muy cara, la que venden en las farmacias, desde luego. Sus precios son congruentes, no son congruentes a los ingresos económicos de la mayoría de guatemaltecos. Por lo que la medicina tradicional maya constituye una forma de medicina alternativa, habiendo iniciado ya un proceso en el que son conocidos varios centros naturistas. Aquí tenemos el derecho a la madre tierra, que se refiere principalmente a los principios generadores de la política agraria colonial. Ese material se les envió, que se refiere a aquel documento que escribió Severo Martínez Peláez. Eso no entra en el examen.
La regulación legal en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana, principio de derecha. Si este mandato se integra en el artículo 67 constitucional que establece que las tierras de las cooperativas, las comunidades indígenas o cualquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar, eso que lo vimos, y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y técnica, preferencial que garantice su posición y desarrollo a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. También contempla que las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y tradicionalmente han administrado en forma especial mantendrán ese sistema. En Guatemala se reconoce el derecho a la propiedad privada de todos los guatemaltecos, no importando si es de un pueblo, si pertenece a un grupo étnico o pertenece a una clase mestiza, carífona, xinca. Y a la vez establece la protección a la propiedad de los sectores más vulnerables y garantiza la asistencia crediticia y técnica a los sectores indígenas, lo que constituye un derecho colectivo de los descendientes de los mayas. Todo ello actualmente están protegidos y existe reconocimiento en el apoyo crediticio, en el apoyo de dar fincas. Cuando surgió el conflicto armado en Guatemala, la URNG, la Unión Revolucionaria Guatemalteca y el Estado de Guatemala, el ejército, hubo un gran enfrentamiento en donde se dio el genocidio, la destrucción de grupos étnicos, que la mayor parte de ellos salieron huyendo para México. Cuando Álvaro, ¿cómo se llama? Álvaro, bueno, el que fue presidente de Guatemala, Álvaro, ¿qué era? Álvaro Colón. Cuando Álvaro Colón fue presidente, él anteriormente fue secretario de la Paz. Utilizó esa secretaría como trampolín para llegar a la presidencia. Lo que él hizo fue que todas las personas que salieron huyendo de Guatemala, ese desarraigo que hubo casi forzado, él los trajo nuevamente y les dio fincas en la parte, en la parte, en la parte de Cobán, en la parte de San Bartolomé de las Casas y todo ese sector. Se les concedieron fincas a todos los indígenas que salieron huyéndose en la época del conflicto. Y por lo mismo, dentro de las obligaciones del Estado, fue lo que lo ayudó a él como trampolín para llegar a la presidencia. Bueno, cuando hablamos, vamos a ver, el tema de los derechos de los indígenas a la tierra se regula en nuestra Constitución Política y en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de acuerdo de conformidad con los acuerdos de paz. El día del examen se les pregunta, son grupos que no pertenecen a ese grupo étnico, pero que conviven con ellos. Fíjense bien, son grupos que no pertenecen a esa comunidad étnica, pero que conviven con ellos, con sus tradiciones, con sus costumbres, su cosmovisión y su espiritualidad. ¿A quién me estoy refiriendo? Pues, no me estoy refiriendo a los xincas, no me estoy refiriendo a los aztecas, no me estoy refiriendo a los mayas ni a los garífonas. Me estoy refiriendo a los grupos tribales. Un pueblo
que no es indígena de la región en la que se habita, pero que comparte características similares con los pueblos indígenas, como tener tradiciones sociales, culturales y económicas, diferentes de otras secciones de la comunidad nacional. Identificarse con sus territorios ancestrales, tribal o trual, que es un adjetivo que señala a aquel o aquellos que perteneciente relativo a una tribu. Por eso cuando el presidente dice, bueno, voy a estar con los 4 grupos de la sociedad guatemalteca, voy a estar con los grupos tribales, se está refiriendo a este grupo. Para el cumplimiento del derecho que tienen los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra, de conformidad con nuestra Constitución, es necesaria la voluntad política de los gobiernos de turno y es necesaria la exigencia participativa que deben tener los sectores indígenas. Exigencias que deben mantenerse en los aspectos jurídicos, sociales y políticos, si se quiere lograr la reivindicación de este derecho. La participación política puede concretarse lo establecido en el artículo 68 de la Constitución. El tratado proveerá de tierras, el Estado proveerá de tierras a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo, lo que les mencionaba con don Álvaro Colón. Este derecho también lo preceptúa el convenio 169 en su artículo 1, no, el artículo 14, numeral 1 y 2. Establece que los gobiernos deben reconocer y tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de la propiedad y posesión de las tierras que ocupen tradicionalmente. Estos artículos léanlos porque prácticamente va a ser como un manejo de leyes. Este examen va a ser más o menos como un manejo de instituciones que regulan a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces ustedes, con todos los artículos que yo les voy dando y les vamos dando lectura y explicándolos, ustedes tienen que estar familiarizados. En donde usted dice es el convenio 169, es la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque ustedes se han cerciorado que en efecto nos estamos refiriendo a la temática que se está preguntando. Pero que no está en clase y que no tomó nota de estos artículos y que no le dio mucha importancia a los artículos que están en el material que se les envió, se le va a dificultar mucho en cuanto a la selección de la pregunta. En nuestra historia ha sido un hecho constante que el indígena se le ha despojado y se le ha desalojado de sus tierras, incluso aquellas que la corona española, después de haberse apropiado de ellas, se las entregó para que pudieran subsistir, por lo que al respecto del convenio 169, en el artículo 17, numeral tercero, dice: tiende a proteger a las comunidades indígenas cuando regula que se debe impedir que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a los grupos étnicos. Bueno, aquí tenemos el artículo 109 del Código Municipal. El Consejo Municipal debe establecer en consulta. Fíjense ustedes, este artículo 109 tiene mucha relación con el convenio 169. El Código Municipal, el Consejo Municipal debe de establecer en consulta con las autoridades comunitarias el mecanismo para garantizar a las comunidades el uso, la conservación y administración de las tierras comunitarias. El acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, artículo 27 y 28. La solución de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles para darle respuesta a la situación de la mayoría de la población.
Esto está en la página 100 del documento que se les envió. Bueno, en Guatemala, en 1524 se inició un proceso de concentración de recursos que contrasta con la pobreza de la mayoría, la cual obstaculiza el desarrollo del país en su conjunto. Es necesario superar dicha concentración promoviendo un agro más eficiente y equitativo, fortaleciendo el potencial de todos los sectores o de los actores, no solamente en el ámbito de sus capacidades productivas, sino también, sino también en la profundización de las culturas y los sistemas de valores que conviven y que intercambian en los campos guatemaltecos. Bueno, y aquí tenemos el derecho a su propio derecho. Permítanme algo, quiero ver esto. Bueno, vamos a terminar con esto. El derecho a su propio derecho. Es decir, en otras palabras, ese, esa como que fuera algo así como contradictorio, su derecho a su propio derecho. No es contradictorio, sino que es una confirmación del derecho que ellos tienen, que los indígenas tienen en cuanto a su participación económica, en cuanto a su participación política, a su propia autonomía. Guatemala, por ser un estado independiente y soberano de conformidad con la Constitución, en su artículo 57 preceptúa que la potestad, fíjense pues, legislativa le corresponde al Congreso de la República. En otras palabras, esa potestad legislativa es la que tiene el Congreso en cuanto a la creación de las leyes. Artículo 174 a 181 regula el proceso de formación y sanción de la ley, estableciendo que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución y que las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. En otras palabras, aquellas leyes que quieran tergiversar o malinterpretar la Constitución son leyes nulas. Ipso iure quiere decir de pleno derecho. Estos mandatos constitucionales ordenan que el único ente encargado de legislar es el Congreso de la República. Por lo tanto, el Estado tiene el monopolio de la creación de la ley y ninguna ley podrá contrariar estos mandatos. Y por lo tanto, no se aceptan otras leyes interpretándose, por lo tanto, que no se acepta la costumbre. Únicamente en los casos que la misma ley lo contemple o que bien, como dice la Corte de Constitucionalidad, debe de interpretarse en una forma armónica. Entonces, asimismo, es en la Constitución donde se otorga la facultad de iniciativa de ley. Y la iniciativa de ley es la institución que tiene por objeto que tanto, fíjense, el Congreso de la República, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la Universidad de San Carlos de Guatemala tienen iniciativa de ley que se presenta al Congreso para que ésta sea aprobada. Por lo tanto, la creación de la ley se fundamenta en la Constitución, donde se otorga la potestad soberana de la creación de la misma, donde está sustentado el monismo jurídico. ¿Y qué es el monismo jurídico? No es más ni menos, podríamos hablar, un ordenamiento jurídico establecido, podríamos decir, en una ley, en una constitución, el cual debe ser de cumplimiento obligatorio. Porque si habláramos de un pluralismo jurídico, es la participación de varias instituciones en donde existe la aportación de la creación de nuevas leyes. Y este aspecto del monismo jurídico y el pluralismo jurídico, el derecho consuetudinario y la jurisdicción estatal,
Esto, jóvenes, lo miramos de hoy en 8 y terminamos el módulo número 5 para entrarle al módulo número 6 y terminamos. El próximo viernes es 1 de mayo y por lo tanto es asueto. Deseo feliz noche, pasen feliz descanso el viernes y nos miramos de hoy en 8. Principien a leer todas sus notas de todas las clases porque ya los exámenes están a 10 días, a 15 días. Pasen feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.